Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a su estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Shabbat Kodesh, vamos a estudiar la página 106 del Tratado de Baba Kama. Trae la Gemara una ley sobre este tema de aquella persona que es Kofer Bapicadón, es decir, que rechaza el hecho de que le dejaron un depósito. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, a Kofer Bapicadón, una persona que rechaza haber recibido un depósito. Es decir, no recibí esto como depósito. Hubo Edim, Veidu Sheken Kiblu, y vienen testigos y dicen que sí recibió. Entonces vienen los testigos y dicen que sí, que efectivamente recibió eso como depósito. Nace al Gazlan, es decir, se lo va a considerar que es un ladrón, desde el mismo momento en el cual él refusó, no, es que no me salen las palabras hoy, en el cual él negó, eso es. Negó haber recibido eso como depósito, a pesar de que no juró todavía. Ukebar en Lodin, Shomer Hinam, y entonces ya no tiene una ley sobre él de que es alguien que está cuidando un objeto gratuitamente, sino que se le juzga como si fuese un ladrón, ya veo así. Entonces, si ocurre algún tipo de evento, de circunstancia de fuerza mayor, tiene que pagar por ello. Entonces, la Gemara una veraitá para apoyar este punto de vista de Rav Sheshet. Betanatuna, y así también fue enseñado en una veraitá. Y el Tana, el sabio, enseñó en la veraitá. Vejijeshba, es decir, la negó ella. Y después dice el versículo, Eshive Gezdelá, y devolverá el objeto robado que robó. Si es así, la Matnu Onesh. Nosotros aprendimos del versículo que se castiga a esa persona que, re- que niega, que recibió y se le juzga según la ley de Gazlán, de ladrón. Pregunta la Gemara, Azara Menaín. Es decir, ¿de dónde tenemos entonces la advertencia de que eso no hay que hacerlo? Es decir, todas las prohibiciones de la Torá que tienen un castigo, tienen que tener también una advertencia en la Torá de que no se haga. Una para advertir y otra para decirnos que hay un castigo. Entonces, ¿de dónde está la advertencia? Talmud Lomar, ven y aprende el versículo que dice, Lo tejajashu. Es decir, no neguéis. Responde la cámara, Mailab, ¿acaso no estamos hablando aquí Leones Mamón? Que estamos hablando de un castigo económico. Dice, dice, no, estamos hablando Leones Shebua, un castigo por un juramento en falso. Entonces vuelve la Gemara y trae una prueba. Es decir, he aquí, mire, Catán Estefa, fíjate lo que enseña al final de esta vereitá. Ishtabá, si juró, Miklal de Resha. ¿Qué quiere decir? El final de la veraita nos dice, en caso de que haya jurado, tal, tal, tal. ¿Qué quiere decir? Que en el Resha, en el principio de esta veraita, de lo estaba, es cuando no juró. De Katan Estefa, Benishba al Shaker. Es decir, el hecho de que está enseñado en el final, porque está escrito en ese versículo, y juró en falso. Si es así, la Matnu, Onesh, aprendemos del versículo, el castigo para el que niega una deuda económica, Benishba al Shaker, y jura en falso. Pregunta la Beraita, Azara Menain, ¿de dónde tenemos la advertencia? Talmud Tomar, dice el versículo, Lo te shakeru, no mentirás. Mi Midesefa de Ishtabá, y como ya hemos fijado que el final de la Beraita está hablando de cuando juro, Resha de lo Ishtabá, el principio es cuando no juro todavía. Entonces, la Gemara rechaza esto, dice, no, Amar, dice, Leolam, en realidad se puede decir idi beidi de Ishtabat. Tanto el principio como el final estamos hablando de que juro. Kan, entonces, ¿por qué la diferencia entre el principio y el final de la verita? Kan, en el final estamos hablando Sheoda, es decir, que reconoció que mintió. De Kan, y en el principio, Shebao Edim, es que vinieron testigos y dijeron que él mintió. Atu Edim, entonces, hay una diferencia en la ley, porque cuando vinieron los testigos, él recibe la ley como si fuese un ladrón. Deja ya, veo nasin. Entonces también tiene que pagar en caso de que ocurra algún tipo de accidente con el objeto robado. Pero
Oduye, ode, pero si él reconoce, Hayab Bekeren Behomesh Beasham, ahí solamente tiene que pagar el valor de lo que robó, la multa de un quinto y traer su ofrenda de Asham, de su ofrenda delictiva. Pregunta la Gemara a Rav Sheshet de la Mishnah. Metiv Rami Barhama. Así preguntó Rami Barhama. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de una persona que viene a cobrar a su compañero, de tal manera que el compañero tiene la obligación de jurar. Pero el que viene a ser cobrado, eh, a pesar de que el que viene a ser cobrado se sospecha sobre que va a jurar en falso. ¿La ley cuál es? Que Atovea Nishua Benotel. Es decir, el que viene a cobrar jura y toma lo que quiere tomar. Entonces, ahora viene y explica la Mishnah. Veshekenegdo Hashud ala Shavua Ketzad. Es decir, y si la persona que tienes enfrente es sospechosa de su juramento que lo va a hacer en falso, ¿cómo tenemos que hacer? Ejad, es decir, uno que se atrapó que es un mentiroso. Ejad Shevuata Edut, cuando hizo un juramento sobre un testimonio. Ejad Shevuata Picadón, o la persona que se encontró que es mentiroso, cuando juró sobre un depósito. Afilu Shevuat Shad, incluso alguien que se le pilló, se dieron cuenta que estaba mintiendo cuando hizo un juramento falso, que no es que estuviese negando alguna deuda ni nada, simplemente juró en falso. Entonces, im ita, ve imita, y si tiene, vein yeshno le dino shel Rav Sheshet, madua, entonces si tenemos esta ley de Rav Sheshet, ¿por qué la Mishnah nos enseña que se invalidó para el juramento solamente después de que juró en falso sobre un juramento de un depósito? Es decir, Bigfirá, es decir, la negación de ese picadón, de ese depósito, Hudeir Sille, es lo que le invalidaría a él, porque recibe ahí, a partir de ahí, la ley de ladrón. Y un ladrón está prohibido que jure. Hombre, ¿qué vamos a decir? Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? De Kae Beagam. Aquí estamos hablando que el animal robado no estaba ahí delante de ellos, sino que estaba ahí escondido en el campo. De la que Firahu, de Sabar, Ashtam, Ashtametna, le, ade, perdón, ade Azlilna, Umaitinale. Es decir, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, de lo que Firahu, esto no es negar. Shaz Mashamar Shelokibel, aquello que él dice que no recibió ese animal para cuidarlo, no se llama que está negando. El Ahu Hoshev, él pensó, Leishtamet Meabealim, es decir, de escaparse de los dueños. Ashelech Beyaviu eta Behemá Meara, es decir, hasta que los dueños se olviden de ello y entonces va a volver a traer el animal de la cueva. De Hainu, es decir, Shazlonifsal de Meshaker, no queda invalidado por eso que está mintiendo mientras no haya jurado. Que van Sheno Rotzel Ixol eta Mamón. ¿Por qué? Porque él no quiere robar el dinero. Veilu Rav Sheshet diber. Y si decimos que Rav Sheshet nos está hablando que Sheheid, cuando testificó, que Shehedim con los testigos, viene a testificar, Shebizman Shekafar, que ahí cuando él negó que recibió ese picadón, ese depósito, allá picadón tajallado, que ese objeto estaba en la posesión de esa persona que está jurando. Umevía y trae la Gemara una prueba de esto. eh, Dice, tienes que saber, de Amar Rabidi, que dijo Rabidi Barabín, a Kofer Ben Milva, una persona que niega un préstamo, no jura sobre ello de manera falsa. Bauedin vienen testigos y testifican que él debe ese préstamo. Kasher Edut sigue siendo apto para poder dar un testimonio. Muy bien, seguimos entonces en la Gemara y dice Bacofer de Picadón, Basulev, pero una persona que niega sobre un depósito, entonces ahí queda invalidado para dar testimonio. Como un ladrón de Amar, pero si está dicho Ilfa Shevua Kone,
Es decir, Ilfa dice, ¿sí? Que el juramento adquiere. Entiende la Gemara que es con respecto a si tiene que pagar por algún tipo de accidente que le ocurra al objeto sobre el cual está jurando. Shedavka, que únicamente Shevuah, cuando jura en falso, y de caña. Es ahí donde adquiere ese objeto para los accidentes. Abal Kefirá, pero una negación, lo caña, no adquiere el objeto. A Hanami, de Kaima Bagam. Aquí también vamos a decir, responde la Gemara, estamos hablando de un caso en el cual el animal no se encuentra delante, sino que está en el campo, escondida, alejada de las personas. Muy bien. De Iba de tema, y si quieres vamos a decir así, Mai, Shavua Kone. ¿Qué quiere decir que el juramento adquiere? Dice que de Rabuna, es como aquello que dice Rabuna. Más Rabuna, más Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab. Mané li beyadeja. Es decir, una persona viene a cobrar a su compañero y le dice, una moneda mía está en tu mano, me debes un mané. El mané eran 100 monedas de 100 monedas normales. De Jalá Omer, y entonces él dice, en leja beyadi. Dice, no, no tienes nada, yo no tengo nada en tu mano, en mi mano, nada tuyo en mi mano. Benishva y lo jura. Después vienen testigos y dicen que él realmente sí, sí que tenía esa moneda y tiene que pagar. Patur está exento. ¿Por qué? Porque dice el versículo, juramento de Hashem habrá entre los dos, y si no puso su mano en el trabajo de su compañero, dice, Belakaj, Be'alav, Velo y Shalem. Es decir, tomará el dueño y no pagará. ¿Qué aprendemos de aquí? Que van Shekiblu a Bealim, Shebuá, puesto que los dueños recibieron ese juramento, Shuv, ya, ahora ya no, Shalem Mamón, ya no tiene que pagar dinero. Gufa, justamente. Marabuna, Marab dijo Rabuna en nombre de Rab. Maneli, bella deja. La persona dice, yo tengo, tienes una moneda mía en tus manos, de a la Omer, y el otro dice, en leja belladiklum, no tienes nada en mis manos, Benishba y jura, Bauedim vienen testigos, patures, exento. En el mar, la caja ve alab, velo y shalem. Tomarán los dueños y no pagará. Es decir, que van Shekiblu Bealim Shebua, puesto que los dueños recibieron el juramento, suben Meshalmim Mamón, ya no se paga dinero. Amar Rabba dijo Rabba, Mistabra Milte de Rab. Parece lógica las palabras de Rab. Bemilbe, Dilhotsaa Netina. Es decir, ¿cuándo es que se pueden aplicar estas palabras? En el momento de un préstamo de Leotzaanitna, que fue dado para sacar el dinero. Becaeta al Shalem et Jobo, y ahora él tiene que pagar su deuda. Como dice Veloy Shalem, y no pagará. Aval, pero, picadón, el dominio, el depósito, perdón, Bishute de Marecae, siempre está en posesión del dueño. Es decir, el préstamo, ¿para qué se da? Para que la persona que lo recibe se lo gaste. Bien, entonces ahí vamos a decir Fatur, muy bien, pero un depósito. El depósito no se da para que el que recibe el depósito se lo gaste, se lo da para que lo guarde. Al picadón bishute de marecae. Entonces ese objeto que depositaste nunca dejó de estar en tu posesión. El dinero sí, el depósito no. Entonces, bishute de marecae, de Elohim, Amarrad, es decir, y a pesar de ello, dice, jura, de Elohim, es un lenguaje de juramento. Amarrad, dijo Rab, afilu de picadón, incluso en un depósito. ¿Por qué? Porque está escrito, dice el versículo, de picadón. Eso que dice el versículo, de que el juramento va a recibir el dueño y que después ya no va a tener que pagar, está dicho con respecto a un picadón, es decir, con respecto a un depósito. Muy bien. Yativ Rab Nachman Bekamarle Shamata. Se sentó Rab Nachman y dijo esta enseñanza. ¿Sí? Itibe Rabaja Bar Minyumi le Rab Nachman. Le preguntó Rabaja Bar Minyumi a Rab Nachman. Dice, Ejan Picadón Amarle Abad.
Mashbiaja ani, Amar amen, Ve'edim meidim oto, Shahalo, Meshalem et hakeren. Es decir, uno preguntó y dijo así, Ejan picadón, ¿dónde está mi picadón? ¿Dónde está lo que yo te deposité? ¿Qué le dijo? Abad, se perdió. Le dijo el dueño, Mashbiahali, júramelo. Amar, dijo, amén, efectivamente lo juro. Y los testigos vienen y testifican. Después, Shahalo, es decir, que el cuidador se comió el picadón, es decir, lo gastó, sí. Meshalem tiene que pagar el keren, es decir, el capital. El Meshalem et keren, muy bien. Ahora, Jodé, pero si reconoció, me asmó por sí mismo que se lo comió, Meshalem keren bejomesh be'asham. Paga el valor inicial, la multa de un quinto y el asham y el corbán, la ofrenda delictiva. Amarle Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Nachman Mayaskinan, de que hablamos aquí, de Nishba, Hutz le Din. Que Gon, por ejemplo, que juró fuera del Beddin. Amarle le dijo Rabaja, y es así. Emasefa, fíjate lo que dice al final. Ejan Doni Amar lo Nignab. ¿Dónde está mi depósito? Y le responde la persona, me lo robaron. Amarle le dijo, Mashbiahali, júramelo, Mashbiahani, Amaramen, y dijo, ok. Aedim, Mehidim todo, y ahora vienen los testigos y testifican. Shegenabo, que lo robó. Meshalem Tashlume Kefel, tiene que pagar la multa del doble. Entonces, veimos y si él lo reconoció por sí mismo, me asmo, Meshalem Keren Behomesh Beasham, paga el capital, un quinto y el delictivo. Venza cada taj, y si vienes a pensar, Utz, Lebeddin, que esto es fuera del Beddin, Mika, Kefel, ¿acaso le podemos obligar a pagar el Kefel? Continúa entonces la Gemara, responde la Gemara y dice a Marle, le dijo a Rav Nachman, Yahilna le Shanu Yelach. Yo podría darte una respuesta. ¿Cuál es? Resha, el principio de la Mishnah, cuando dice Abad se perdió, ver, ¿de qué está hablando? Cuando juró fuera del Beddin. La Sefa, y al final de la Mishnah, cuando dijo Nignav, me lo robaron. De Beddin, fue dicho en el Beddin. Miu Shinuya Dejika lo Meshaninan Lach. Pero la respuesta, Abaltirutz Dahuk, una respuesta tan Dahuk, tan apretada, no te voy a dar. Es decir, podría ser esta la respuesta, pero una respuesta tan así, tan circunstancial, no te voy a dar. Ela, ¿cuál es la respuesta? Idi Beidi, tanto el principio como el final de la Mishnah de Beddin, está hablando en el Beddin. Pero calle, aún así no hay dificultad. Kan, en el principio que estamos hablando, Bekafats, es decir, que saltó Benishma Lifne, Shebeddin, Haibuhu, Leishaba. Es decir, que él se adelantó, saltó y juró antes de que le hagan jurar. Bien, muy bien. De Kan, y en el final, Beshelo Kafats no saltó y fue el Beddin que lo obligó a jurar. Pregunta la cámara, Amarle, Rami Barjama, le Rab Nachman, le dijo Rami Barjama a Rab Nachman, Mirdi, de Rab los virale, ¿acaso tú no estás opinando como la ley de Rab? Entonces, Mashkune Nafshach a de Rab Lamalach. Entonces, ¿por qué Lamalejale Mashken etasmeja? ¿Por qué tienes que colocarte como garantía? ¿Sí? Velamot bin como y pararte en su lugar para explicar las preguntas. Es decir, tú no opinas como él, pero estás poniéndote en su lugar para responder como él. A Marley le dijo a Rav Nachman, le farusha le de Rab Aji Metares le matnitin. Yo hago esto para explicar la Mishnah según Rab Kaj, porque así es como Rab explica esta Mishnah. Continúa entonces Rami Barjama y pregunta, Ejefshar, ¿cómo podemos discutir sobre Rab? Vea, Rab, crea que amar. Es decir, Rab se está apoyando en un versículo que dice, Belakaj, Bealá, Velor Yeshalem, tomará el dueño y no pagarán. Responde que me dice, hambre, ¿qué vamos a decir? Crea, este versículo
Lejol nishba'in shebatorá se refiere a todos los que juran en la Torah. Nishba'in velo meshalmim judeata. Es decir, que juran y no pagan, para eso es que está este versículo. Por lo tanto, dice, velakach be'alav velo leshalem. Tomará el dueño y no pagará. Es decir, mi she'alav leshalem, aquella persona que tiene que pagar, un ishba, él es el que jura. Meti Rabamnuna, preguntó entonces Rabamnuna, dice, Ishbia alab hamisha peamim, si le juró 5 veces sobre el mismo dinero, ben bifne bedin, u ben shelo bifne bedin, ya sea que está delante del bedín o que no está delante del bedín, bekafar alab, y lo niega en todos los juramentos. Hayab al kol ahad beahad, tiene que pagar por cada uno de los juramentos de manera separada. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, mata, ¿cuál es el motivo? Oír Beyahol, Lachzor, Ulhodot, puesto que puede echarse para atrás y puede reconocer en cada momento. Entonces, por eso cada vez que vuelve a jurar en falso es como si volviese a deber ese dinero. Y añade la cámara y dice, Beaja, entonces, Kafaz velo Matzit Amart. Aquí, lo tujale tares, no puedes explicar que el que jura, jura antes de que lo obliguen de que lo obliguen a pagar. ¿Por qué? Porque una vez que ya juró la primera vez, la segunda vez ya está, no se llama que kafats, que está saltando. Porque Ishbia alab katane, está escrito y juró sobre ello. Huz lebeddin, perdón, eh, Huz katane, muy bien. Gen, y de la misma manera, Huz lebeddin, lo masita mart. Tampoco puedes decirte que esto fue fuera del beddin. Ifne beddin katane, se ha enseñado que fue delante del beddin. Responde que me dice, hu motiv le Behu Mefarekle. Él trajo la pregunta y él responde la pregunta. Dice Adin Katane. Aquello que está escrito en la Mishnah, Ishvi Alab, juró sobre ello. No estamos hablando en todos los casos. Solamente tenemos que dividir la Mishnah en dos. Ishvi Alab, si juró sobre ello, Juz Lebedin fuera del Bedín, o si juró sobre ello, Bebedin, en el Bedín, Bekafaz, y que se adelantó a jurar antes de que se lo diga. Pregunta la Gemara, Arabuna, en nombre de Rab, de la Bereitá. Meti, Rabba preguntó, Rabba, va la Bait, el dueño, ¿sí? Que es un Shomer Hinam, que está cuidando algo gratuitamente. Shetaan, Ta'anat, Ganab, de Picadón. ¿Cuál es su argumento? Que se lo robaron. El depósito que tú me pusiste en mi casa me lo robaron. Benishba y jura, Vejode, y después reconoce que mintió. Vaedim, vienen testigos y testifican que realmente el depósito estaba en su casa o se encuentra en su casa. Y Machelo Bawedim, si hasta que no llegaron los testigos, Jodé, él reconoce antes, Meshalem Kerem Homesh Beasham, paga el capital, un quinto de multa y la ofrenda delictiva. Veim, Mishebau Edim Ode, pero si él reconoce después de que vinieron los testigos, Meshalem Tashume Kefe, el Beasham, tiene que pagar la multa del doble y la ofrenda de Asham por el juramento. Dice la Gemara, ajá, aquí, cuando juró, Hutz le Bedín, es cuando juró fuera del Bedín. Bekafaz, lo machita Marz. Y esto que dice que saltó y juró, no necesitas decirlo, no lo puedes explicar así. Share, ¿por qué? Porque Meshalem Kefel Katane, lo que está enseñando es que paga el doble, ¿sí? Vejiyu Kefel y esta obligación de pagar el doble, ¿sí? Requiere que sea acusado de ladrón. Muy bien. Mikoach Kushia, por causa de esta pregunta, la Gemara vuelve sobre ella y dice el Amar Rabba. Entonces dice Rabba, Kol Jode Loshena. Es decir, eh, ¿qué dijo Rabba? Kol Ofan Shakofer Ode, en toda circunstancia en la cual el, el, el que niega el que niega el hecho, ¿sí? Lo reconoce después. Loshena Lo Meshané no cambia. Si quiere eximirse para sí mismo, Toenta Nata Veloshena, o si quiere expuso que fue que se le perdió el objeto, Veloshena, Lo Meshané no cambia. Si quiere eximirse para sí mismo,
Betoen, Taranat Ganab, aquella persona que viene y dice me lo robaron. También lo amar Rab, no dijo Rab, de Haketiv, que está escrito en el versículo, Veitvada, es decir, y confesará, es decir, que va a reconocer, va el Shalume, entonces ahí va a tener que pagar, Kerem Homesh, el capital y un quinto extra. Toen Tanat Ganab, el que viene a decir que se lo robaron, y ahora Bauedin, vinieron testigos para testificar que ese objeto depositado sigue en su casa. Nami lo ama Rab. Ahí tampoco dijo Rab, Shevuah, que el juramento lo exime totalmente. Ya que ti, porque está escrito Tashlume Kefel, es decir, que pagar el doble. Y que amar, ¿cuándo es que fue dicho? Toen Tanat Abed, cuando dice que se le perdió el objeto, Benishba y juró. Velo jode y no reconoce por sí mismo. Wow, y ahora vinieron testigos. Entonces, Kebar, Petaruhu, ya lo eximieron con su juramento y entonces no paga. Azal Rab Gamda Veamara Lishmata Kame de Rabashi. Fue Rab Gamda y enseñó esa enseñanza delante de Rabashi. Amarle le dijo Rabashi, hasta ahora, Uma Rabamnuna, Talmide que Rab. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es entonces para Rabuna? ¿Qué era? Estaba entre los alumnos de Rab. De Yadá de Amar Rab, y él sabe que dijo Rab, ¿sí? En el caso de Jodé, que reconoce, Bekamotiv Jodé. Por lo tanto, escucha a Rab desde donde dice Joil, Beyahol, Lachzor, Beleodot. Es decir, que puesto que puede volverse, echarse para atrás y reconocer. Beat, y tú, Sheneja Talmido, tú que no eres su alumno, Amar, Ode, lo amar Rab, que Rab no dijo que si reconoce, Amarle Rabaja Saba, le Rab Ashi. Le dijo Rabaja Saba a Rabashi, Rabamnuna, Ajika Kashale. Es decir, aquello que dice Rabuna, que pregunta, Oil Beyahol Azor Beleodo, es decir, que siempre, que como siempre se puede echar para atrás y reconocer, Ajika Kashale. Esta es la dificultad que se le presenta. Y Amar Bishlema, si me vas a decir, por un lado, que después, Shenishba, después de que juró la primera vez, ya tu Edim Mehayev, si vienen testigos, entonces tiene que pagar. Entonces, Amtuleaji, dice, si vinieron por causa de esto, Mehaibin le Korban Ashua Batraita. Entonces se le obliga a traer una ofrenda por el segundo juramento. Y no se le exime de la ofrenda por causa de En Shebua Jala al Shebua, que un juramento no recae sobre otro. Oil, Bellajo, Lagdor, Uleodot, puesto, ¿por qué? Porque puesto que puede echarse para atrás y reconocer su error, entonces, ¿qué decimos? Y Amar, si me vas a decir a tu Edin Patur, y a tu Edin cuando vinieron los testigos está exento, mi Ica, mire, ¿acaso hay algo así? De Iluate, de Iluate, Benihaibe, Korban, Ashebua, Oil, Beyahol, Lagdor, Uleodot, hasta mi hija lo ode. Si en ese momento, Arehu, aquí que él no reconoce entre juramento y juramento. ¿Qué vamos a encontrar? Que Firató, que su negación segunda, y que Firat de Barim está negando los hechos. Veló que Firat Mamón, y no está negando el dinero, porque no se puede sacarlo con testigos. Amar Rabjía, dijo Rabjía Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabjía Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Shomaginam, un cuidador gratuito. Atoenta Anat Ganab, el picadón, que viene y dice, me robaron el picadón, el objeto que depositaron en mí. Me perdí, perdón. Muy bien. Meshalem Tashume Kefel. ¿Qué tiene que pagar? El doble del valor de lo robado. Trabajo Majar. Si lo degolló y lo vendió, Meshalem Tashume Arba Bejamsha. Tiene que pagar cuatro o cinco, cuatro para los corderitos, cinco para los toros.
Y aprendemos, Zot, me ganab, lo aprendemos del ladrón. Oil, veganab, meshalem, tashlume kefel, puesto que este ganab tiene que pagar la multa del doble, betoen ma'anat ganab, meshalem tashlume kefel. Es decir, que se le considera como un ladrón. Ese es su argumento. ¿Sí? Entonces paga el doble, kefel. Ma ganav shehu meshalem kefel, igual que el ladrón paga tashlume kefel, paga el doble. Tabaj, Umahar, si lo degolló o lo vendió, Meshalem Tashlume Arba Behamisha, tiene que pagar 4 o 5. Afto en Tanat Ganav, Pepicadón, incluso aquella persona que viene y con el coche ya listo, y dice, incluso aquella persona que en Tanat Ganav, que determina o que argumenta que le robaron ese objeto perdido. Shum Meshalem Tashlume Kefer, cuando él paga el doble de los valores. ¿Sí? Y Tabaj. Si hizo Shejita un majar y degolló ese animal y lo vendió, Meshalem Tashlum Arba Hamisha, tiene que pagar 4 o 5 veces. Muy bien, dice la Gemara, Male Ganab, ¿qué diferencia hay entre el Ganab? Eh, Sheken, Meshalem Tashlum Kefel, que ahí sí tiene que pagar la multa de indemnización. Afilu lo Shebua, incluso sin juramento. Muy bien, Sheken, Meshalem, Tashlum Kefel, porque así es como se paga el Tashlum del doble valor. Shelo Bishwa, sin juramento. Entonces vamos a decir, Shekel Meshalem Tashume Kefel. Entonces, ¿quién es el que sí paga Tashume Kefel? Lo Bishwa. Es decir, no es aquel que lo jura. Tomar, ¿qué vamos a decir? Betoen Tanat Ganab, aquella persona que argumenta el argumento del ladrón, ¿sí? Que dice, Betoen Tanat Ganab, que es la más liviana de todas. De Mamatzinu, a través de una explicación de Mamatzinu. Shemesh Shlim Tashum Kefel. Ela Bishua, no se le paga Tashum Kefel más que en la chimenea. Porque a fin de cuentas, sí, dice hambre, ¿qué vamos a decir? Es de Mamatzinu. Eso no está en el Mamatzinu, en el punto en común. Iksha preguntó, hizo un Ekesh. Y hi ve en Mashvin. Es decir, ellos, ni ella ni él van a volver. Ujú. Pregunta la cámara nuevamente a Nija. Esto se entiende, ¿sí? Demanda mal para el punto de vista que dice, had, de ganar, de had, de ganar. Uno está hablando del ladrón y otro que viene a reclamar el argumento de que le robaron. Ujú. Muy bien, Shapir. Y ahí va muy bien. Dice, Ela le manda a Maraji para que dice así, es decir, estos pesukim, Inyimatzea ganar, si se encontrase el ladrón, y si no lo encuentran, era Lab, de Amar Hay, sino que solamente que dijo así, Pesukim Elu, estos versículos, y Masé Benei, Begabay, Beiloi Masé, y si no se encuentra, entonces Toen Tanat Ganab, ahí, ¿qué es lo que está trayendo? El argumento del ladrón. Ahí escribe, ¿acaso no es porque está diciendo, perdón, y Masé Ganab, ok, dice. Beethoven está en Shapir, ahí va, funciona muy bien. Era le manda a Amar, pero para el punto de vista que dice, hay, estos besukim de que están hablando. Y mi ganar si se encontró al ladrón, y si no se le encontró, Carvalho, es decir, las dos cosas, Shehem, las dos están hablando de liberar la tumba. Mai, Ika, Lememar, ¿qué es lo que se podría llegar a decir? Haré, veamos aquí que en Akadol, en Hekesh, Benehem, no hay un punto de unión entre los dos. Hambre, vamos a decir. Ganab, Hagab. Ese versículo que habla del ladrón también habla de él, Hagab. Entonces viene nuevamente la Gemara y pregunta, y dice, Itibe, así fue preguntado, Rabbi Feía,
Baraba le Rabbi Yohanan. Le preguntó la vejilla Baraba a Rabbi Yohanan. Balabait, el dueño de un objeto. Sheshal et Hashomer Hinam, que le pidió al guardián gratuito. Ehan Shori, ¿dónde está mi toro? Amarlo le dijo el ladrón. Dice, Mashbiahani, yo te juro que no lo tengo conmigo. Amar, y dijo, Amarlo Shomer, amén. Dijo, amén, muy bien. Ve Haedim, Meidim Oto, She Ajaló. Los testigos que hacen testifican que se lo comieron. Meshalem, ahí tiene que pagar, Tashlume, tiene que pagar los Tashlumin, la indemnización, Kefel, el doble. ¿Sí? Como cualquier otra persona que argumenta que se lo robaron. Entonces la cámara dice, Veja aja, es decir, cuando decimos hasta aquí, Batalla Oshar, Laskir, por supuesto que se puede recordar, perdón, Veja aja, y se llama el ajlu, cuando el portero comió. Leí Efshar, que ya no se puede, Liskit, Liskit, es decir, de tener el mérito. Basar, velo, Shtahim, sobre terrenos, pero no sobre tierras. En Efsharut no hay ninguna posibilidad de comer incluso un kazait, que es la comida mínima de carne. Velo shahita, no se puede comer sin shahita. Entonces dice, ujú, el katane, y está en otro lado, en otro lugar, Meshalem, Tashlume Kefel, paga el doble del daño. Tashlume Kefel in, Tashlume Arba Bejamishalo, es decir, que aprendemos de aquí, hacemos el diyu. El Kefel sí lo paga, pero lo que le está diciendo ahora además, eso no lo paga. Ajabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shahlu, Nevela. Por ejemplo, comieron un cadáver de un animal. Belishnale, Belishnale. ¿Cuál es la explicación para Rab de esto? Dice, ¿cómo le respondió? Dijo Rabbi Yohanan. Le respondió con lo que dijo Rabbi Yohanan. Que Gon, Shahalo, Terefa. Por ejemplo, que comió animales que no eran puros en su momento. Onam, sin embargo, Shehatz, Shahita, que será. Cuando hizo la Shahita que será. Aval, pero Behemá, en el animal mismo, no vivió Jonathan, no discute Jonathan, que con Sheajalú, Terefa, que cuando se acaba de faenar ese animal, se ve si es Terefa o no. Ahora continúa y dice, Rabbi Meir, ¿qué dijo Rabbi Meir al ver esto? Amar, él dice, Hatifa, Shahita, Shena Reuya. Es decir, una Shahita es Shahita, a pesar de que no es la mejor Shahita del mundo. Pregunta nuevamente la Gemara. Belishnele, es decir, y para esa explicación que explica, ¿sí? Para Rabbi Yohanan, que dice, Beben Pekua, es decir, su punto de vista, ¿cuál es? Que establece su mismo, un Metzauhu Jai Beema. El que lo encuentra porque tiene miedo. Shorashim, mi Shorashim, ¿qué pasó? Mashal, perdón, Belishnale, es decir, y este lenguaje con el cual explicó Rabbi Yohanan es Medubal, estamos hablando. Vejen Pekua, es decir, Shagato et Imo, Umetzau Jaime Mea, es decir, hizo Shagita a la madre y cuando fue a cogerlo se lo encontró que estaba vivo. Rabbi Meir, Amar, Ben Pekua, Ben Shagita, ya sea que está para Shagita o que todavía se puede salvar. No, pregunta a Gemara, Belishne Lehai, y vamos a llegar hasta ese punto. Dice Amrulo, le dijeron, ten li, sal ahora, dame unas cuantas horas para que me llegue el tiempo de hacer la mira. Y después te voy a dar una respuesta. Dice, deja amar Raba, porque dijo Raba, ten li, sal y dame. Y después, Mabaj
Bekamar Patur. Le llamó y le miró y le dijo, vas a ser exento. Gazlán, lo Meshalem. Y el ladrón, el que robó por ahí, no tiene que pagar. Le dice al gitano. Bien. Entonces dice que el que hace la shahitá, ¿sí? Vea la shahitá, vea shahitazo sobre este tipo de shahitá. No tiene que pagar 4 o 5 veces. Entonces dice, ve, deja a Raba, porque así es como dijo Raba. Tenlo, sal y dale. Mitbach, Mihbar, Patur, Merbaach, Behamsha. Es decir, las estancias del Bedín estaban prohibidas, salvo la estancia pública. Pero el Bedín solamente está dicho, no hay personas que se encarguen. Entonces, Val, in Bedín, Rakamru, si el Bedín solamente dijo, ¿qué dijo solamente? Mai dijo, Tama, ¿cuál es el motivo? Kol Kama de lo psikele milte, Cosman Shelo ya kan gamur din, que siempre que no hubo una sentencia clara. Akati Gabehu, pues él pensaba y se imaginaba cómo iba a salir de ahí. Cabal, pero dice, ve litina, ujú. Entonces dice, Beshutaf, muy bien, pues retomamos. Hambre. Vamos a decir, Betamea, según tu punto de vista, que tú quieres demostrar que Rabbi Yohanan no opina como Rabba. Lishne le Beshutaf, este lenguaje que utiliza, ¿por qué lo usa? Porque tiene un socio en lo que robó. Shetabaj, que lo degolló al toro. Velo, mirad, Javeró, y lo hizo sin que lo sepa, el que lo robó. Ela, entonces, ¿qué decimos? Necesariamente, el motivo cuál es. Tejada, Mitre, Utlata, Naka. Es decir, enseñó dos explicaciones dentro de tres, dos de entre tres. Ramar, Rabijilla Baraba, dijo Rabijilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Atoenta, Anar Ganaba, aquella persona que viene y argumenta que le robaron el objeto que se encontró o el objeto que le dejaron en depósito. Entonces dice, Atoenta, Anar Ganabe, Abedas, un objeto perdido, se encontró en la calle. Meshalem, Tashlume Kefel, tiene que pagar la multa del doble. Y perdón, alcohol, avedá, Sher Yomar, Yehuzde lo, Yeshalem, Shenem le reu. Sigue el versículo y dice, y todo objeto perdido que encontréis que valga, tenga algún valor, lo vais a reunir y lo vamos a llevar con nosotros. Muy bien. Entonces dice, Amar Vigilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Vigilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Atoenta Anat Ganab, el que argumenta que le robaron, da verá, solo un objeto perdido. Meshalem Teshome Kefel tiene que pagar el doble del valor. Maitama, ¿cuál es el motivo de esto? Dichtiv, está escrito. Maitama, Dichtiv, porque está escrito. Alcohol haberá Asher Yomar. Sobre todo objeto perdido que tú vengas a decir que use, que es tuyo. Muy bien. Itibe, preguntaron en una velita. Rabbi Abar, preguntó Rabbi Abba Bar Malal, de Rabbi Ejía Baraba, Rabbi Ejía Baraba. Kiten Ish, cuando una persona de dice, She'en netina, ketana, gedolá. Es decir, no hay una pequeña puesta y una gran puesta. Ven li, y esto lo cuando es, ela, que netano, cuando le fue dado, que netano, en una gran, que shehu gadol, cuando es gadol, minayin, shigam az, peturim, al teviato. Es decir, cuando ya creció, también ahí está exento de lo que le van a cobrar. Entonces dice Talmud Lomar, ¿qué aprendemos de aquí? Ada Elohim, hasta los jueces de Abod de Bashenhem llegarán las palabras de los dos.
HTG, Netina, Utvia, Shavin Kehad. Hasta que la Netina, lo que vas a dar, y la Tevía, lo que vas a cobrar, sean de la misma manera. Amarle, le dijo Rebjilla Baraba a Javen Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon Sheachlu, cuando las personas comieron, que Sheu, cuando era menor, el guardián era un niño pequeño, vinieron dos, cogieron del campo y se sirvieron. Entonces, Abal, pero que Sheu, Gadol, pero si ya es adulto, Mai, ¿cuál sería la ley? Aquí, entonces aquí vamos a decir, ujú, Abal, pero si comieron el picadón que Sheu Gadol cuando ya era adulto, Mayaji, ¿qué vamos a decir aquí? Nami, Shalem, que también va a tener que pagar. Y Aji, si es así, entonces, Imken, ad Tana, perdón, que no me haya vuelto a saltar esto. Entonces vamos a decirlo como lo que dijo aquel Tana. ¿Qué dijo aquel Tana? HTE, Netiv, Bitza, Shavim Kehad, hasta que Netiv y la asociación Bitza no estén equiparados el uno con el otro. El Itneis fue enseñado en una vereitá, HT, Agila, Utvia, Shavim Kehad, hasta que el valor de la carne y del puré sean equiparables. Netina, es decir, el dar y el cobrar sean iguales. Litne, así también fue enseñado en una Mishnah. Ad shetehe agilaut via shavin kejat, hasta que la comida y la bebida sean equiparables. Amarle le dijo Rabjía Baraba, Tane, ven y aprende una cosa. Dice, HTG agilat sheneem, hasta que los dos tengan posibilidad de comer y de entrar. HTE agilat utvia shavin kejat, hasta que la comida y la bebida sean equiparables a un solo. Rabbi Shammai, Rabbi Ashi dijo, no dame, no hay diferencia. Y al Rabá, al contrario, ka, itia mitbach, perdón, kaatia mikoach ben daat, si llegas con una gran fuente de sabiduría. Deja, aquello que nosotros decimos, dice Nahu, Shukatan, es decir, van a llegar los deberes cuando era menor, de cuidar, ¿no? Lo hacía mi coaj ben da, es decir, lefi tirush shel Rab, según la explicación de Rab. Ish, una persona, av que se ifhatz leba olam lachar shabealim naase gadol, es decir, a pesar de que le digan te vamos a pagar una vez que seas grande, que van, sheifkidó, puesto que ya depositó, que se haya katán cuando era pequeño. En Hayabim Shebuat Min a Isla. Bien, sí. En Hayabim Shebua al Teviató no necesita juramento para su cobro. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos todos. Shabbat Shalom, Mubaraj. Muchas gracias por estar ahí. Isku Reinsu.